verdad que es increíble que después de tanto tiempo, desde 2011, en el que ya se advirtió de los problemas que se estaban generando en seguridad en el 112, no se haya hecho nada para mejorarla. No se hayan ni siquiera incrementado las dotaciones de presupuesto para personal en seguridad. En ese complejo, y solo por resumir, están los bomberos, está también la Escuela de Seguridad Pública, que tiene un depósito de armamento, y está la sala del 112. El pasado mes de octubre, una persona accedía sin dificultad alguna a esas instalaciones y agredía a uno de los empleados. El gobierno tratará de maquillar con algunas medidas menores y justificar que no fue más que una anécdota. Tenemos un centro en el que no hay más que un guardia de seguridad dando vueltas por un montón de hectáreas. ¿Sabe cuál es el mecanismo de seguridad para el depósito de armamento que hay ahí de la Escuela de Seguridad Pública? 2 candados, que no se pasan arcos de seguridad, que no hay vigilancias de seguridad privada, que no está perimetrado el recinto, que no hay grabaciones de las cámaras de seguridad. Es el primer incidente y el único. No quiero que esto se entienda o se interprete lo que le digo como justificación o que pretenda con ello quitar relevancia al suceso, pero sepa que, como le decía, vamos a buscar las medidas oportunas para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. La verdad que acaba de darme la razón de todo lo que le hemos dicho. En 3 años de gobierno no han hecho nada por mejorar la seguridad de las instalaciones del SEPA. Es más difícil entrar a una discoteca que haber entrado hace un mes en las instalaciones del SEPA. Y eso no es ni medio normal. Si usted lo sabía, es un problema. Si lo sabía el gerente del SEPA, no sé todavía por qué es gerente del SEPA. Y si no lo sabían, yo creo que todavía es peor. Los asturianos han tenido muchísima suerte que, pese a la irresponsabilidad del gobierno, no ha sucedido ningún evento de mayor envergadura en las instalaciones del SEPA. Yo solo espero que haber evidenciado la incompetencia del Gobierno del Principado de Asturias en la seguridad de las instalaciones del SEPA por lo menos lleve a adoptar medidas serias sobre la seguridad de esas instalaciones. Porque no es solo la seguridad de los propios empleados que se han visto afectados, es la seguridad en las emergencias de todos los asturianos y está en sus manos. Con muy pocos recursos más de los que ahora destina a seguridad, que son muy pocos a ese centro, evitaría estos problemas.